Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy vamos a analizar todo el escenario del conflicto entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos por Crimea. Hay un ambiente tenso, es verdad que los acontecimientos ocurren en un momento a otro y tendremos que analizar cada una de las posturas para entender cuáles pueden ser las posibles soluciones o vías para resolver este conflicto antes de llegar al enfrentamiento armado. Obviamente nadie quiere eso. Quiero hoy presentarle al profesor Euclides Tapia. Él es profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, a quien saludo con muchísimo gusto, profesor. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Muy amable, profesor. Gracias. A ver, profe, primero que todo entender Ucrania qué significa para Rusia y qué significa para Occidente, para poder comprender el escenario de qué estamos hablando. Bueno, es evidente que hay una historia común entre Rusia y Ucrania, porque la cuna de los pueblos del lago es Kiev, ¿no? La capital de Ucrania. Por lo tanto, pues hay un vínculo allí, ¿no? Sí, independientemente de que pueblo del lago tenga prioridad en ese sentido, ¿no? Porque si vamos a eso, entonces tendría que ser Ucrania, que está en Ucrania. Pero aparte de eso, el vínculo cultural, religioso, también hay vínculos de tipo histórico, en el sentido ya más de la historia más reciente, porque Ucrania pues fue parte de la Unión Soviética. Claro que la forma como lo hizo, como se incorporó, pues fue muy particular, porque Ucrania ya era un estado independiente previo a eso, y el Ejército Rojo, pues, en el periodo de la Guerra Civil, frustró la independencia de Ucrania, obtenida a través del Tratado de Brest-Litov, que se negoció entre el Imperio Alemán y la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que fue el primer estado socialista antes de la Unión Soviética en territorio ruso. Luego de eso, entonces, se independiza Finlandia, se independiza Polonia, Ucrania era independiente, porque esa fue la exigencia alemana, pero los soviéticos no admitieron que Ucrania siguiera su curso como un estado independiente y frustran eso con la alternativa de incorporar a una nueva federación, que fue la Unión Soviética, que nace en 1922, pero con un costado, el costado este, donde había una población de origen ruso, producto de los diferentes vaivenes de la historia entre esos dos pueblos, que originalmente era ucraniano, pero paulatinamente, posteriormente, pues, se fue poblando de rusos esa zona y bueno, quedó incrustada esa zona dentro de Ucrania. La capital se estableció en Kharkiv, ¿no? Ucraniano. Lo que indica que el poder soviético quería mantener el control de Ucrania a través o con esos territorios del este. Bueno, ya después Kiev, pero se incorporó a la Unión Soviética, sobrevive en la Unión Soviética, de manera que hay un vínculo, ¿verdad?, de la historia, o sea, de los acontecimientos recientes, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues evidentemente Ucrania era el granero de Europa y también de la Unión Soviética. Por lo tanto, es un activo muy importante para Rusia. Imagínense que si se desata algo, el precio del trigo se dispara, ¿no?, en el mundo. Yo creo que ya, eso viene ya de manera inmediata, porque la situación no está nada buena. Así que hay un vínculo económico. No es que Ucrania tenga riquezas de petróleo o de gas ni nada por el estilo, pero bueno, la Tierra Negra es un punto político estratégico. Allá vamos. Desde el punto de vista político es un mal ejemplo para la Rusia de hoy. Claro. Ucrania es probablemente de todos los países, bueno, aparte de los países bálticos, que son el ejemplo más vívido de una democracia pues muy floreciente. Ucrania ha tenido 6 presidentes, Rusia, usted sabe cuál es la situación que hay allí, un sistema político muy particular que pues intenta imponerlo al resto o sea, en la periferia de lo que fue la Unión Soviética, y Ucrania no tiene esa particularidad política. Así que ahí hay un mal ejemplo para el resto de las antiguas repúblicas soviéticas
que evidentemente Rusia quiere recrear tal Estado, como efectivamente lo está haciendo, estableciendo pues en cada uno de ellos algún dirigente, un líder prorruso, un protectorado ruso. Sí. Y desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista ya del tema de su situación geográfica, pues Ucrania es el esbalón fundamental entre Europa del Este y Rusia. Por lo tanto, tiene un rol en ese sentido muy importante cerca del, bueno, con costas en el Mar Azov, con costas en el Mar Negro, que ahora Rusia no lo dice, pero lo demuestra. Pretende considerarse como que es dueña del Mar Negro, cuando el Mar Negro tiene una serie de países que colindan alrededor de él. Pues. O sea, le molesta que un barco extranjero entre allí, sí, como que si eso fuera propiedad de ellos. ¿No? Entonces, Ucrania pues tiene costas en el Azov y tiene costas en el Mar Negro, y ya en el Azov, en contra del derecho marítimo internacional, le está impidiendo a Ucrania el uso del puerto de Mariupol, y le construyó un puente en el estrecho de Kerch para que los barcos Panamax no pasen y no lleguen a puertos ucranianos. O sea, asfixiando a Ucrania de alguna manera, ¿verdad? Claro. Ya eso en el Mar Azov. Y ahora la cuestión se plantea en lograr capturar Odessa, que es el principal puerto ucraniano, al Mar Negro, dentro de la perspectiva de las posibles acciones militares en el evento de que se den allí y ojalá no se den, ¿no? O sea, tiene un valor estratégico importantísimo. Significaría una avanzada hacia Occidente, significaría la inclusión de Ucrania en la OTAN rusa, en la organización del Tratado de Seguridad Colectiva. O sea, para eso es la intención de capturar Ucrania. Y eso es lo que una de las exigencias de Putin, que no sea incluida en esta organización, porque, en la OTAN, porque para él representa una adversidad, un enemigo en casa, una situación difícil de manejar para él. ¿Por qué la OTAN ahora tiene esa perseverancia para defender a Ucrania y no se queda un conflicto bilateral? Sí, se me quedó en el tintero de que desde el punto de vista económico, Ucrania es un mercado de casi 50 millones de habitantes que para Rusia es muy importante. Entonces también se la están jugando allí, ¿no? Ellos, usted sabe qué fue lo que pasó con Yanukovych, que se iba a integrar a la Unión Europea y ellos querían integrar a la Unión Euroasiática, y por el tema del capturar el mercado. Bien, me decía en la segunda pregunta, perdón. Bueno, que es entender, la OTAN, ¿por qué pelea por Ucrania? Bueno, la misma razón que Rusia, porque tiene una posición geográfica envidiable y de alguna manera, pues, ese era el Lebensraum de Hitler, ¿no? El espacio vital para Alemania en su momento. O sea, Ucrania siempre ha sido, tanto para Occidente como para Rusia o la Unión Soviética, un país fundamental. Entonces, para la OTAN también es clave, ¿verdad? Aunque siempre ha postergado el ingreso a la OTAN sobre la base legal que establece el Tratado Constitutivo de la OTAN, que ningún país que tenga un conflicto vigente puede entrar a la organización. O sea, ese cuento de que Ucrania va a entrar a la OTAN es legalmente no es factible. La OTAN no puede, y además Rusia va a atizar el conflicto para que nunca pueda entrar. Sin embargo, de acuerdo a cómo se han desarrollado los acontecimientos, hasta ahora yo pienso que ya Rusia consiguió el objetivo de que Ucrania no entre, independientemente de guerra. Sí, bueno, vamos a ver. Tengo que hacer una breve pausa, no se vaya, vamos a conocer la importancia de este conflicto en nuestro país. ¿Qué es lo que pasaría en Panamá, en nuestro canal? ¿Cómo actuaría? ¿Cuál sería la perspectiva para el resto del mundo, tomando en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales actores en este conflicto internacional? Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Hoy conversamos con el profesor Euclides Tapia. Él es profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. Bueno, ya dejamos establecida muy bien el antecedente y toda la importancia de este país y por el cual se está peleando dos bandos, ¿no? Obviamente. Entonces, necesitamos saber, en su perspectiva, hasta dónde puede escalar este conflicto. Las exigencias de Rusia, y a sabiendas de ellos, son inadmisibles. Están planteando regresar 30 años atrás una exigencia que no tiene
Y yo pienso que ellos saben que eso no iba a tener acogida acá, pues, en la OTAN, ¿verdad? Volver a 1997. Eso está fuera de orden. La decisión de los pueblos europeos centrales y orientales de incorporarse a la OTAN fue una decisión de sus pueblos. La OTAN no le exigió a ellos incorporarse a la OTAN. Sí, es una decisión soberana. Claro. Inclusive algunos hicieron referéndum, con el caso de España, para eso. De manera que aquí no es que te estoy poniendo una pistola para que te unas a nosotros. Y en particular el tema de los países limítrofes con Rusia, pues casi todos han sido objeto de algún cercenamiento territorial o de ocupación territorial por parte de Rusia. Entonces ellos recelan de que esa actitud nunca se ha terminado o nunca ha dejado de estar latente del lado ruso y por lo tanto buscan protección en una organización internacional como el caso de la OTAN. De manera que eso explica el porqué de su ingreso. Pero, ¿cómo puede escalar esto? Sí, o sea, ajá. Dependiendo de cuáles sean, pues evidentemente, si Rusia no acepta que Occidente o la OTAN no admite sus exigencias, dependerá de la decisión de ellos si se embarca en un conflicto armado para imponer esa. Yo no creo que ellos se arriesguen a una guerra europea, ¿no? Pero sin embargo, el hecho de atacar a Ucrania, dependiendo del ataque, de la invasión o de lo que hagan, en esa misma medida afecta la seguridad europea. El problema no es Ucrania. No. El problema es que ahora tú te vas a tomar Ucrania y te me vas a acercar a mí y lo que tú me criticabas a mí, ahora lo estás haciendo tú contra mí. ¿Me entiendes? Lo que Rusia le critica a Occidente y a la OTAN, que aunque Ucrania no es parte de la OTAN y no puede entrar a la OTAN, es lo que quieren hacer ellos. Entonces, ¿qué quedaríamos? Pues, hay que buscar un punto medio, ¿verdad? Entonces, los famosos misiles de los cuales se habla, primero que hay que mostrarlos, ¿no? Como se puede mostrar las tropas rusas. Segundo, que los países que se integran en esta organización, pues no es que Estados Unidos no tiene derecho de defenderlos o mandar sus pertrechos militares a esa organización porque no está en su territorio. Pregunto yo, ¿acaso cuando existía el Pacto de Varsovia, los misiles soviéticos no estaban en la República Democrática Alemana? Okay. En Checoslovaquia, en Polonia. O sea, ¿no estaban en Rusia? Obviamente que no. Entonces, ese es un derecho de cualquier organización militar. Pero, profesor, usted sabe como titular del tema que eso tiene dos caras, una la que hay y la otra la que se dice, y bueno, eso es puro bla, bla, bla. Pero ya hay una demostración de que están mandando personal, unidades militares, equipo a la frontera y cada quien está mostrando los dientes. Entonces, es delicadísimo. Todavía no están la mostrado. Bueno, ¿cuándo los van a mostrar o qué es lo que se entiende? La movilización de los ejércitos de la OTAN hacia la frontera rusa todavía no se ha dado. No, pero ellos... Que evidentemente ya está provocado que se dé. No, lo que se está haciendo es colocar soldados norteamericanos para que se ataque a algún soldado, o sea, a un país de estos y que perezca norteamericano para entonces sí, ya de manera definitiva meterse. Pero la OTAN no se ha movilizado. Pero ¿quién va a dar el primer paso entonces? Bueno, porque aquí eso es muy importante. O sea, ¿quién va a atacar primero? Eso depende de que si Rusia decide, mira, aquí yo tengo la siguiente consideración. La propaganda rusa dice que no, que ellos no van a atacar un pueblo, un hermano. Sí. No, porque si ya lo han atacado 2 veces. Ya le cortaron Crimea y le están cortando el Donbass. Hay 14.000 muertos, la misma cantidad de muertos que arrojó para la Unión Soviética la guerra de Afganistán. ¿De qué me estás hablando? De que tú no me vas a atacar si es que ya me atacaste 2 veces. ¿Por qué yo voy a pensar que tú no me vas a atacar una tercera vez? Lo que pasa es que el contexto actual no es el de entonces. Y ahora yo tengo alguna manera de defenderme, por lo menos como me atacaste la primera vez. O sea, Biden ha hablado, el presidente de Estados Unidos, de que esta sería una guerra sin precedentes. ¿A qué se refiere él? No, las consecuencias, la ola de ese tsunami van a alcanzar hasta América Latina, nuestro país inclusive. O sea, va a haber una explosión del orden interno. Bueno, es que cuando Rusia invadió Crimea, se puso fin a un sistema internacional vigente que era el unipolar, dominado por los Estados Unidos después de la explosión de la Unión Soviética, porque Estados Unidos no pudo sacar a Rusia de Crimea, o sea que se acabó el unipolarismo. Sí. Con la tercera invasión de Rusia a Ucrania,
esto se va a trastocar el orden mundial porque Estados Unidos pasaría a ser una potencia de segundo orden, porque no lo saca, se tomó un país. O sea, ¿esto qué es? Entonces, Pero Estados Unidos también se ha tomado países. ¿Qué país es parte de Estados Unidos? No, no se ha tomado, pero ha hecho invasiones. Pero con la excusa de decir que yo me tomé Texas, estoy en el siglo XXI. Si vamos a eso, Rusia ha sido un país desde el Ducado de Moscovia que se ha expandido. Ahora, profesor, ¿debería declarar la OTAN a Rusia enemigo? No es lo correcto. Obviamente que eso no es lo correcto. Lo correcto es mantener un equilibrio, un entendimiento, si se va a hacer una maniobra que se avise. O sea, tener una situación... Sí, ¿ve esperanzas en la vía diplomática para resolver este conflicto? Bueno, el último, la oferta norteamericana que se le hizo a la propuesta rusa, según Rusia, pues hay un atisbo, hay algo que a ellos les interesa, que sienten que Estados Unidos en esta oportunidad o la OTAN está cediendo. Sí. Pero allí todavía se desconoce hasta cuál es exactamente la oferta dentro del paquete que le interesa a Rusia. Puede ser el tema de la seguridad, de las maniobras militares, de los misiles, sí, que ambos tengan en situación que pues se puedan controlar donde estén ubicados. O sea, habría que ver qué exactamente es, ¿no? Pero yo no descarto una acción militar porque esto ya se ha dado. ¿Cuál es la...? Sí, pero hay que ver a qué escala. Ahí está, porque por ahí es muy importante. Después si incluye Ucrania, sí, la zona rusa, ¿cuál? Exacto, y vamos a verlo después de este cambio breve que vamos a tener. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Ya casi en el último bloque vamos a tratar de concretar algunos temas. Por ejemplo, profesor, el primero es entender a qué escala puede escalar este conflicto. Sabemos que ambos países, Estados Unidos y Rusia, tienen armamento nuclear. Pues hay muchos análisis que estoy leyendo en la literatura, análisis serios, ¿no? De que podría usarse, pero a poca escala, o como para intimidar sin que necesariamente esto corresponda a un daño como los que hemos tenido en la historia pasada reciente. ¿Usted cree que llegue a usarse el armamento nuclear y de qué forma? No creo que se atrevan a eso, porque significaría pues, la hecatombe mundial, en el caso del uso de armamento nuclear, porque una guerra global no se va a limitar al uso del arma nuclear, sino también a armas químicas y bacteriológicas. También. Aquí la cosa no es que yo voy a tirarme al abismo y voy a salir ileso. ¿No? Yo no creo que se atreva a llegar hasta ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero se están acercando al abismo. Pero es que se habla de eso. Entonces, los escenarios de guerra pueden ser, bueno, la toma del cordón ucraniano que tiene costas en el Azov y en el Mar Negro, que es la Nueva Rusia, ¿no? Sí. Nueva Rusia, que en su momento se planteó un estado de esa naturaleza. Un estado tapón entre Rusia y Ucrania. ¿Entiendes? Eso puede ser una de las alternativas que Rusia está planteando. Obviamente violando el orden internacional. Es difícil ser corto, que tiene otras cosas. Otra alternativa, esa sí me preocupa sobremanera, es la utilización de Bielorrusia en este conflicto. Exacto. Ya hay movilización de tropas rusas hacia Bielorrusia. Mire, Bielorrusia colinda con Lituania. Arriba. Y Lituania, ¿verdad?, colinda con Kaliningrad, el antiguo Königsberg, que era territorio alemán de la Prusia Oriental. Rusia necesita el territorio de Lituania para acceder directamente con un corredor hacia Kaliningrado. Si mete a Bielorrusia en este problema, se va a involucrar la Unión Europea, la OTAN de manera decidida. Cuidado con eso. Por eso que la primera advertencia de Biden fue: yo voy a fortalecer el flanco oriental, pero norte, o sea, los países bálticos. Cuidado con el uso de Bielorrusia. Cuidado, porque eso puede desatar una guerra europea inmediatamente. Entonces, Rusia no entiendo por qué. Claro, el avance de tropas está ahí cerquita, en Kiev, para caerle a Kiev. Pero eso implicaría que están dispuestos a tomarse el país. Pero tienes que entrar por algún lado. No, directamente, pero Bielorrusia cae en Kiev. Yo sé, por supuesto. Entonces, si la intención es tomarse Kiev, entonces es tomarse el país. Es el país. Entonces, estamos hablando de otra cosa. No es una guerra localizada, ni crear un estado... Como la que pasó. Pero profesor,
¿Qué pasaría con China en todo eso? Yo pienso que ellos van a intensificar una guerra híbrida de todo tipo. De hecho, ya la iniciaron. Ya ellos hicieron un ataque cibernético a los ucranianos. Las entidades gubernamentales de Ucrania. Y ya se está previendo un apoyo en ese sentido de Occidente para evitar que se siga repitiendo, porque pues, eso es inevitable en una guerra actual. El uso de la tecnología, seguro. Correcto, paralizar al enemigo. Me decía que... No, vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué pasaría en el Canal de Panamá si hay un conflicto a gran escala? Ojo, porque hay que entender. Dependiendo de qué conflicto. Si estamos hablando de un conflicto global, este país lo desaparecen de la faz de la tierra. Ellos no van a permitir que Estados Unidos le cierre el canal, porque se lo van a cerrar, porque obviamente si no se lo cierran, se lo pueden volar. Y entonces que Estados Unidos exclusivamente utilice el canal. No. Aquí ni Estados Unidos ni ellos. Por lo tanto, Panamá se convierte en un objetivo militar inmediato. ¿Qué tratado de neutralidad? Ni qué tratado. En guerra no se respeta ningún tratado de ese tipo. Igualmente, Estados Unidos le cerrará los estrechos turcos para que no salga la flota rusa del Mar Negro y le van a atacar el estrecho de acá en... ¿Cuál debería ser la postura del canal en ese sentido? No, mantener la neutralidad como sí, pero eso... Sí, pero en una guerra no papel, se puede... No, es un papel mojado. En una guerra nuclear generalizada eso es un papel mojado. Eso no tiene ningún valor, ¿no? Y ahí está el peligro. Pues por eso que nosotros los panameños, si hay un país en este planeta, junto con Egipto, que tiene que mantener una posición lo más ecuánime, no es andar difundiendo, apoyando a uno y apoyando al otro, porque aquí hay un grupo, Quinta Columna, que apoya eso, que apoya a Rusia, que apoya a China, abiertamente. Y usted sabe lo que pasa en una guerra, cuando... Claro, se trasladan los problemas a todas ¿qué pasa con los colaboracionistas internos de esos países? Entonces, ellos asusan, ¿no?, esa guerra, que ataquen a Ucrania, vendiendo propaganda a Rusia, pero cuestionan que Estados Unidos ataque a Venezuela y a Cuba y a Nicaragua. O sea, eso sí está mal, pero está muy bien que Rusia ataque a Ucrania. Ahora, profesor, el rol de China en todo esto, ¿cuál debe ser? China, mire. Esto le conviene a China de manera... Rusia camina hacia convertirse en una colonia económica china. 146 millones de habitantes versus 1.400 millones de habitantes. Ahí no hay nada que hablar. Esa es una salchicha. Sí. ¿No? Entonces, con una economía muy débil. Rusia no es un país económicamente fuerte. Si acaso llega a nivelarse con Italia. O sea, ¿qué ventaja tendría para China una guerra o un conflicto? Que acerca más a Rusia y la capturo más y la controlo más. Eso va a ser así. Es una indulta. O sea, China está viendo todo desde el punto de vista económico, obviamente. Totalmente, le conviene. Porque se divide. O sea, siempre al tercero le debilita que se maten, que se aniquilen, que se debiliten los otros. Y en un conflicto armado allá, ¿necesariamente va a escalar a un conflicto global? Yo espero que no. Yo creo que no se debe, porque es que se autoaniquilan todos. Por eso, entonces... Porque incluye una guerra bacteriológica. Entonces aquí no valen los misiles hipersónicos, ni nada, ningún arma con la que vas a amenazar a nadie. Esto aquí se acabó el planeta, porque la vida humana en este planeta. ¿Qué va a ocurrir en una guerra total? Yo no creo que ellos eso es deprimente, vamos a llegar ese nivel. A eso. Eso no creo que llegue a eso. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Hay otras alternativas, ¿no? Yo decía hace poco en un programa que se me entrevistó que una alternativa sería neutralizar a Ucrania. Exacto. Pero a Rusia no le conviene. Sería la mejor. Claro. ¿Por qué no le conviene? Usted no puede plantear la neutralización de un territorio tipo Austria, pues, como el Tratado del 55, porque no es finlandización de Ucrania, que no es lo mismo. Ok. Si no se respeta la integridad territorial de Ucrania. ¿Cómo me vas a neutralizar? Claro, ¿Y qué pasó con mi territorio? Bueno, si tú haces un tratado de neutralidad, entonces tienes que cambiar Pero Rusia no acepta eso. Sí. Rusia no va a aceptar eso. Pero esa sí sería una alternativa para poder dejar el conflicto ahí tranquilo. Esa fue la alternativa que se planteó. Mire, desde la toma de Crimea, o sea, mucho antes de la toma de Crimea, los diputados ucranianos advirtieron a la Duma de Estado rusa que si ellos se tomaban Crimea, mire, estoy hablando de mucho antes del 2014, ellos iban a ingresar a la OTAN. Pero Rusia sabía que no se podía, porque legalmente no se puede. Claro. Pero esa amenaza siempre estuvo presente. Y ahora se ha replanteado, pero igual no se puede porque tienen un conflicto abierto. Así que... ¿Y Estados Unidos está dispuesto a sacrificar todo por Ucrania? No creo. Pero sí puede hacer de las suyas en América Latina. ¿Cómo qué?
Si tú me estás pateando el tablero, tú no vas a respetar el orden internacional, tú invades un país soberano, yo puedo hacer lo mismo en América Latina. Oye, pero el planeta no es de 2 personas. Ni de 3. Pero una está pateando el tablero. Entonces, pero estamos muchas personas viviendo acá, miles de millones, es decir, para la osadía de ¿qué autoridad Rusia le va a decir a Estados Unidos que no puede intervenir en Cuba si ellos están interviniendo en un país soberano que es Ucrania? ¿Cuál es la autoridad moral que tiene Rusia? No hay nadie Entonces, en este mundo tiene autoridad moral en política. No se puede permitir eso, ni de allá, ni de acá, ni de ningún lado. Esto no se puede resolver de esa manera. Wow, profesor, yo espero que esto pueda salir airoso por otra vía que no sea la del armamento. Y esperemos que salga así de verdad. Gracias, profe. ¿Cómo no? Gracias, profesor, por estar con nosotros de verdad. Y gracias a usted por toda la atención que brinda a este programa. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.